Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a trabajar el tema plano cartesiano. Veamos. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano está formada por dos rectas numéricas, una horizontal, como la que vemos aquí, y una vertical, que se cortan en un punto. Este corte de estas dos rectas se da de forma perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuatro ángulos que se forman miden 90 grados cada uno. Este punto donde ellas se cortan recibe el nombre de origen. Quiere decir que cada vez que nos hablen de origen en el plano cartesiano, debemos entender que nos están hablando de este punto donde se están cortando las dos rectas. Esta recta horizontal recibe el nombre de eje de las X. El eje de las X está dividido en dos. Del origen hacia la derecha tenemos el eje de las X positivo y del origen hacia la izquierda tenemos el eje de las X negativa. En cuanto a la recta vertical, tenemos que ella recibe el nombre de eje Y. Y ocurre lo mismo que con el eje X. Del origen hacia arriba vamos a tener el eje Y positivo y del origen hacia abajo vamos a tener el eje Y negativo. El plano cartesiano divide a cualquier plano en cuatro partes y cada una de esas partes recibe un nombre, iniciando por esta que vemos aquí. Este sería el primer cuadrante. Tenemos ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj y vamos enumerando. Como este es el primer cuadrante, si vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, tenemos que este que está acá va a ser entonces el segundo cuadrante. Siguiendo con aquí tenemos entonces tercer cuadrante. Y por último, este cuadrante que está acá sería el cuarto cuadrante. Quiere decir que el plano cartesiano divide a cualquier plano en cuatro cuadrantes enumerados de la forma en que la tenemos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos a ver los pares ordenados. ¿Qué es un par ordenado? En el plano cartesiano podemos representar muchos puntos. Cada punto que yo represente en el plano cartesiano está representado por un par ordenado. Un par ordenado es una representación en la que vamos a tener dos componentes. La primera componente me va a decir el eje de las X y la segunda componente me va a decir el eje de las Y. Quiere decir que la X, de acuerdo a su signo, me va a decir si yo me muevo a la izquierda o hacia la derecha. Quiere decir aquí, si la X es positiva, me voy a mover a la derecha. Y si la X es negativa, me muevo hacia la izquierda. Pero me muevo ¿desde dónde? Desde el origen, siempre partiendo del origen. En cuanto a la Y me dice si me muevo arriba o me muevo abajo. Pero este movimiento no parte del origen, sino que parte de donde terminamos con el movimiento anterior, o sea, con el movimiento de la X. Veamos algunos ejemplos. Tengo un punto y me dan sus coordenadas. La coordenada para X es 4 y para Y es más 6. Y debo representar ese punto en el plano cartesiano. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro plano. Ahí lo tenemos, el eje de las X, el eje de las Y. Entonces, si observamos aquí, este 4 es positivo. Como el 4 es positivo, eso me indica que me voy a mover hacia la derecha. Y el Y también es positivo. Como el Y es positivo, esto me indica entonces que me voy a mover hacia arriba. Entonces, estos son los movimientos que vamos a realizar. Derecha, arriba. Derecha 4, empezamos aquí. A partir del origen, me muevo 4 unidades hacia la derecha. Al moverme 4 unidades hacia la derecha, llegamos a el más 4. A partir de este punto, me muevo ahora a lo que me dice la Y. Y la Y me dice que me debo mover 6 unidades hacia arriba. Entonces, a partir de aquí, me muevo 6 unidades hacia arriba. Y donde terminé este movimiento, ahí coloco el punto. Quito estas flechitas que me sirvieron para moverme. Y este punto que está aquí es el punto que nos dieron originalmente llamado P. Y sus coordenadas son 4,6 para representarlo en el plano cartesiano. Con esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que en el primer cuadrante, como habíamos visto anteriormente, los puntos que se ubican allí van a tener la primera coordenada positiva para X y la coordenada para Y también va a ser positiva. Quiere decir que cada vez que veamos un número que sus coordenadas son positiva, automáticamente debemos identificar que va a quedar ubicado en el primer cuadrante. Veamos otro ejemplo.
Debo ubicar ahora el punto M y sus coordenadas son menos 3 más 5. Menos 3 en X y más 5 en Y. Entonces dibujo el plano, tenemos el plano listo para ubicarlo y ahora aquí tenemos menos 3 negativo, quiere decir que me voy a mover hacia la izquierda. Más 5 positivo, me muevo entonces hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que vamos a hacer a partir del origen? Vamos a hacer izquierda, arriba. Iniciamos entonces, a partir del origen, me muevo menos 3, hasta el menos 3. Aquí vemos la flecha hasta el menos 3. A partir de aquí, ahora me voy a mover hacia arriba, como lo dice la Y, 5 unidades. Entonces nos movemos 5 unidades. Donde terminamos ese movimiento, colocamos nuestro punto. Y ese punto, ahora eliminamos la flecha que usamos para movernos, y este punto es el punto M, cuyas coordenadas son menos 3, más 5. Con esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que en el segundo cuadrante, los puntos que se ubican tienen coordenadas negativas para la X y positiva para la Y. O sea que cada vez que veamos un número con coordenadas negativa y positiva, eso nos indica que va a quedar ubicado en el segundo cuadrante. Tercer ejemplo. Debo ubicar ahora el punto A y las coordenadas del punto A son menos 5 para X y menos 4 para Y. Dibujo nuestro plano, aquí lo tenemos, y la X es negativa, eso me dice que me voy a mover hacia la izquierda. La Y también es negativa, o sea que me dice que me voy a mover hacia abajo. Entonces los movimientos son izquierda, abajo, a partir de el 0 o del origen. Entonces aquí tendríamos primer movimiento, 5 hacia la izquierda. A partir de aquí, ahora nos movemos 4 hacia abajo y ubicamos nuestro punto. Ese punto que hemos ubicado es el punto que se llama A y sus coordenadas son menos 5, menos 4. Y con esto deducimos, al igual que en los ejemplos anteriores, que en el tercer cuadrante las coordenadas de los puntos son negativa y negativa. O sea que cada vez que yo vea un punto cuyas coordenadas son negativas las dos, automáticamente debo entender que va a quedar ubicado en el tercer cuadrante. Ejemplo número 4. Vamos a ubicar ahora el punto B. El punto B tiene como coordenadas más 2 y menos 6. Dibujamos nuestro plano como siempre y vemos la X es positiva, entonces la X se mueve a la derecha. Y la Y es negativa, como la Y es negativa se mueve entonces abajo. Quiere decir que los movimientos van a ser derecha, abajo. ¿A partir de dónde? Del 0. Iniciamos entonces. Primer movimiento, 2 hacia la derecha. Aquí lo tenemos. A partir de aquí, ahora nos movemos 6 hacia abajo. Y donde llegamos, ubicamos el punto. Quitamos estas flechas y este punto que queda ubicado ahí es el punto que se llama B, cuyas coordenadas son más 2 y menos 6. Y con esto entonces deducimos que en el cuarto cuadrante las coordenadas van a ser positiva y negativa. Cada vez que veamos un punto, un par ordenado con sus coordenadas positivo o negativo, asumimos directamente que va a quedar ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces con esto hemos visto un ejemplo de cada cuadrante. Veamos otro ejemplo. Tengo que ubicar el punto R y sus coordenadas son menos 5, 0. Dibujo el plano y ahora veo que me está diciendo aquí. Me dice X negativa. Como X es negativa, entonces me muevo a la izquierda. Pero la Y es 0. ¿Qué me dice la Y 0? La Y 0 me dice que no me voy a mover, o sea, no tengo movimiento. Entonces iniciamos aquí. Me pongo en el origen y me muevo lo que dice la X. La X dice menos 5. A partir de aquí, como en los ejemplos anteriores, me debería mover lo que dice Y. Pero la Y, ¿qué dice? La Y dice que no hay movimiento, o sea que me quedo aquí mismo. Entonces aquí ubico el punto y este punto es el punto R, cuyas coordenadas es menos 5, 0. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, este punto no quedó ubicado en ningún cuadrante específico, quedó exactamente sobre el eje de las X. Entonces, esto nos dice que cuando la Y sea 0, el punto va a quedar ubicado sobre el eje de las X. Si la X es positiva, va a quedar en el eje X positivo,
y si la x es negativa, como este ejemplo, va a quedar sobre el eje de las x negativas. Ubiquemos ahora el punto S. El punto S es 0,4. Hacemos el plano y buscamos qué información nos da este punto de los movimientos. X0, si la x es 0, me dice sin movimiento. Y la y4 arriba. Entonces me ubico aquí en el 0, 0, en el origen, y a partir de allí me muevo lo que dice x. ¿Pero qué dice x? X dice 0, o sea que no me voy a mover ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo aquí mismo. Y a partir de aquí, ahora me muevo lo que dice y. ¿Y qué dice y? Y dice que hay que moverse 4. Y ahí coloco entonces el punto que íbamos a ubicar. Entonces este punto que hemos colocado ahí se llama el punto S 0,4. ¿Y dónde quedó ubicado ese punto? Sobre el eje de las Y. Quiere decir entonces que cuando la primera componente sea 0, o sea cuando la x sea 0, el punto va a quedar ubicado sobre el eje de las Y. Si la x es positiva, la y, es positiva, va a quedar sobre el eje y positivo, como en este caso. Si la y fuera negativa, quedaría sobre el eje de la y negativo. Tenemos ahora un caso contrario a lo que hemos visto. En los ejemplos anteriores nos daban las coordenadas y deberíamos ubicar el punto. Ahora nos dan el punto y quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto. O sea, este punto lo vamos a llamar el punto P. Pues vamos a buscar cuál es la coordenada para X y cuál es la coordenada para Y. ¿Cómo encuentro esta coordenada? Lo primero que voy a hacer es buscar el eje de la X a partir de este punto. El eje de la X está hacia abajo, entonces me voy a mover hacia abajo. Cuando me muevo hacia abajo, ¿a dónde llegué? Llegué al punto 4. Eso quiere decir que la X aquí es más 4. Ahora me voy a mover hacia el eje de las Y, que en este caso está aquí a la izquierda del punto. Me muevo hasta el eje de las Y, y cuando me muevo al eje de las Y, llego al punto más 5. Por lo tanto, el punto es más 5. O sea que las coordenadas de ese punto son más 4, más 5. Tenemos ahora este punto por acá en el tercer cuadrante. Quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto. Vamos a llamar a este punto el punto R. Entonces, ¿qué hacemos? Me muevo primero hacia el eje X. En este caso el eje X está acá arriba. Entonces me muevo hasta arriba. Cuando yo llego hasta el eje de la X, me encuentro con el punto menos 4. Esa es la coordenada para X entonces. Ahora me muevo para el eje de las Y, y al moverme para el eje de las Y, llego al punto menos 6. Quiere decir que esa es la coordenada para Y, menos 6. Quiere decir que las coordenadas del punto R son menos 4, menos 6. Tenemos ahora este punto. Este punto ahora quedó sobre el eje de las X. Entonces, para encontrar su coordenada, este punto lo vamos a llamar el punto M. Y busco entonces primero al eje de las X. Pero ¿qué sucede? Ya estamos sobre el eje de las X. Entonces solamente tengo que verificar en qué punto estoy ubicado. Y estoy ubicado en el punto más 6. Entonces la X es más 6. Ahora, a partir de aquí, me muevo hacia el eje de las Y. Y al llegar al eje de las Y, ¿llegué a dónde? Al punto donde la Y es 0. Por lo tanto, las coordenadas de este punto son 6, 0. Tenemos ahora este punto por acá abajo y está sobre el eje de las Y. Quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto. Entonces ese punto lo vamos a llamar el punto Z. Primero me muevo hacia el eje de las X. Si me muevo hacia el eje de las X, ¿a dónde llego? A la X, 0. Y ahora me debo mover al eje de las Y, pero ya estoy sobre el eje de las Y. Entonces solamente basta buscar qué punto está sobre el eje de las Y. En este caso es menos 4. Por lo tanto, este punto sería menos 4. O sea que las coordenadas de este punto Z son 0, menos 4. Pues hasta aquí hemos visto un ejemplo de cada una de las diferentes situaciones que se nos puede representar cuando tengamos que ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, hasta la próxima y esperamos que esto les haya sido de mucha ayuda. Hasta pronto.